Buenas tardes, buenas noches, compañeros, buenos días. Mi nombre es Betsabe Reyes Vázquez. El día de hoy me toca exponer sobre estimadores. ¿Qué es un estimador? Un estimador es un estadístico al que se le exigen ciertas condiciones para que pueda calcular con ciertas garantías ciertos parámetros de una población. Es decir, una población es un estadístico, y ahora bien no es un estadístico cualquiera. Es un estadístico con ciertas propiedades. Un ejemplo podría ser la media o la varianza. Estas métricas tan conocidas son estimadores. Nombramos estos dos por ser los más sencillos, pero en estadística existen mucho más. Ahora bien, volvemos a la definición. ¿Qué entendemos por ciertas condiciones para que puedan calcular con ciertas garantías ciertos parámetros? En primer lugar, debemos entender que cuando realicemos un estudio de investigación, normalmente queremos estudiar ciertos parámetros. Por ejemplo, queremos estudiar cuál es la altura media a los árboles en cierta ciudad de Colombia. La variable del objeto de estudio es la altura de los árboles en ciertas ciudades de Colombia, mientras que el parámetro es la altura media de los árboles de esa ciudad. En el ejemplo anterior, ¿qué condición tendríamos que exigir a nuestros estimadores? Pues, por ejemplo, que no tome valores negativos y, por supuesto, que el cálculo de la altura media de su lugar a valores posibles. Si el árbol más alto mide 10 metros, el estimador media no puede arrojarnos 15 metros. En ese caso, no podría tratarse de un estimador, pues no estarían dando lugar a valores físicamente posibles. Así de lo anterior concluimos que los estimadores son estadísticos que deben obligatoriamente tomar valores posibles de los datos que estamos estudiando. Ahora bien, no es suficiente solo que tomemos valores que estén dentro del rango de datos. Normalmente se extinguen ciertas propiedades para que tengamos ciertas garantías. Puede darse en caso de que ciertos estimadores cumplan con la condición de ser estimadores, pero si estimulan mal, serán calificados como malos estimadores. Ahora, propiedades recomendables de un estimador. Para que cumpla bien su función, además de que los estimadores cumplan su condición básica de estimadores, es recomendable que cumplan ciertas propiedades adicionales. Estas propiedades son las que permitirán que las conclusiones extraídas de nuestro estudio sean fiables. Unos ejemplos son suficiente, que es la propiedad de la suficiencia, indica que el estimador trabaja con todos los datos de la muestra. Por ejemplo, la medida no escoge solo el 50% de los datos, tiene en cuenta el 100% de los datos para calcular el parámetro insesgado. La propiedad de insesgadez hace referencia a la centralidad de un estimador, es decir,
La media de un estimador debe coincidir con el parámetro a estimar. No debemos confundir media de un estimador con estimador media. Consistente. El concepto de consistencia va aparejado del tamaño de la muestra y el concepto del límite. En palabras sencillas, viene a decirnos que los estimadores cumplen estas propiedades cuando, en caso de que la muestra sea muy grande, puedan estimar casi sin error. Eficiente. La propiedad de eficiencia puede ser absoluta o relativa. Un estimador es eficiente en el sentido absoluto cuando la varianza del estimador es mínima. No debemos confundir varianza de un estimador con estimador varianza. Robusto. Se dice que un estimador es robusto en caso de que, a pesar de que la hipótesis de la partida sea incorrecta, los resultados se asemejan mucho a los reales. Los anteriores propiedades son las principales. Eso sí, dentro de cada propiedad existen muchos casos diferentes. Del mismo modo, existen otras propiedades deseables. Otras propiedades deseables de los estimadores también son, como ejemplo, uno de propiedad deseable es la invariante ante cambios de escala. Esta propiedad indica que en caso de cambiar la unidad media, no cambia el valor a estimar. Por ejemplo, si medimos los árboles en centímetros y luego en metros, el valor medio debe ser el mismo, con lo cual podríamos decir que la media es un estimador invariante ante cambio de la escala. Otra propiedad que suelen indicar los manuales de estadística es la de invariante ante cambios de origen. Por seguir con este caso anterior, vamos a ver un caso hipotético. Supongamos que tras medir todos los árboles, concluimos que debemos añadir 10 centímetros a la altura restringida de cada árbol. El listón el listón utilizado está mal medido y tenemos que realizar este cambio para ajustar los datos a la realidad. Lo que estamos realizando es un cambio de origen y la pregunta es, ¿cambiaría el resultado de altura media? Al contrario que el cambio de la escala, aquí el cambio del origen sí que afecta. Si resulta que todos los árboles miden 10 centímetros más, entonces la altura medida se elevará. ¿Cuáles son las características de un buen estimador estadístico? Para ser calificado de un buen estimador, son características importantes de la insesgadez o ausencia de sesgo, la eficiencia o reducida variabilidad, la constancia o comportamiento probabilístico del estimador o medida que aumenta el tamaño de la muestra. Tipo de estimador. Los tipos de estimador se clasifican de dos formas. El número uno es estimación puntual.
La estimación tiene la capacidad de asignar valores a los parámetros de población por medio de la información de datos y estadísticas que se adquieren a la muestra. Estimación por intervalo. Este tipo de estimación puede establecer en intervalo de valores donde posiblemente esté el parámetro y está basado en las consideraciones siguientes. Como se debe, es la distribución muestral de distribuidor. Se consiguen las probabilidades de ocurrencia de las estadísticas muestrales. Al conocer el valor del parámetro poblacional, es posible que el estimador se encuentre en los intervalos de la distribución muestral. La dificultad es que no se conoce el parámetro poblacional y en consecuencia el intervalo se establece en los entorno del estimador. En caso de que se repita el muestreo muchas veces y se defina un intervalo cerca de cada valor de la estadística de la muestra, entonces el parámetro se debe colocar en cada intervalo como porcentaje ocasional. Ejemplos de estimador. Hay tres ejemplos de estimador. El número 2 se centra en la función de variables muestrales utilizadas en el valor de la cuantificación del estudio, ya que actúa con conjunto para representar la misma. Número 2. Es un elemento estadístico que permite saber lo que va a suceder, lo que sucede y lo que sucedió en relación con algo y realiza estimaciones dentro de un intervalo de posibilidades. Perdón. El número 3. Esta medición se determina como una variable aleatoria que antes de obtener la evidencia muestral se le asigna una distribución de propiedades relacionadas con nivel de creencia del comportamiento aleatorio. Las siguientes gráficas de puntos muestran una aproximación de la distribución de muestreo para tres estimadores diferentes del mismo parámetro de la población. Está el estadístico A, estadístico B y el estadístico C. El valor de la estadística, si el valor verdadero del parámetro de la población es 5, ¿qué significa de puntos muestre el estimador con bajo sesgo y poca variabilidad? Ese podría ser un ejemplo sobre los sesgos y la variabilidad. A continuación, las preguntas que les dejo a mis compañeros son el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5.